En esta oportunidad le invito a que pueda abrir su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo número 1, versículo 14. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14. Damos la bienvenida también a los hermanos que están conectados a través de nuestras redes sociales. Por ahí observé que nos mandaban saludos desde Perú, Lima. Así es que y los que están conectados desde Piacenza, pues también que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. ¿Lo tenemos, hermanos? La palabra del Señor dice, Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Solamente eso leemos, hermanos. Vamos a orar en esta hora. Vamos a orar, a pedirle al Señor que nos entregue su palabra, pero también vamos a orar por la salud de Mauro Merli y también pues por la vida y la pronta recuperación del hijo de nuestra hermana Julia. Oremos entonces al Señor, digámosle: Padre eterno y bueno que estás en los cielos, Señor amado, te damos las gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque nos has dado la gran oportunidad, Señor, de estar en tu casa, Señor, para adorarte, para glorificarte, Señor, y exaltarte. Gracias, Señor, porque ahora, Señor, tenemos ese gran privilegio de estar en este lugar. Y lo estamos haciendo, Señor, porque sabemos y reconocemos, Señor, que solamente en ti hay amor, hay paz, hay consuelo. Y como dice tu palabra, Señor, ¿a dónde más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Señor, en esta hora quiero poner en tus manos la salud, Señor, de Mauro, quien es esposo, Señor, de nuestra hermana Gladys. Queremos pedirte, Señor, que seas propicio a su salud, que puedas tú, Señor, restablecer esos latidos en su corazón, Señor, y que siempre, Señor, tu mano poderosa pueda hacer un milagro, Señor, en la vida de él, para que él pueda creer, Señor, que solamente tú eres el Dios poderoso y verdadero. También, Señor, pongo en tus manos la vida del hijo, Señor, de nuestra hermana Julia, que se encuentra allá en Ecuador. Señor, quiero pedirte que seas tú, Señor, quien lo levantes, lo restaures, Señor, lo sanes, y que si tú tienes un plan, Señor, para él pueda entenderlo, Señor, mediante el proceso el cual está pasando. Llena, Señor, a tu hijo de mucha paz y tranquilidad, Señor, según sea tu obra, Señor, y según sea tu voluntad en él. A los que hemos venido a este lugar, Señor, también te pido que los bendigas, los ayudes, los guardes. Al que ha venido enfermo, Señor, que los sanes, y que siempre, Señor, tu Espíritu Santo pueda guiarle, Señor, por el buen camino. Mi vida la pongo en tus manos, Señor, para que seas tú hablando a través de tu Hijo. Que no sea mi boca, ni mi pensamiento, ni mi corazón, sino que solamente, Señor, sea el instrumento por el cual, Señor, tú has de hablar a los tuyos. Señor, gracias por todo lo que haces y por todo lo que harás. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor, hermanos. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Vamos a dar inicio en esta hora. Hermanos, cuando nosotros iniciamos nuestros estudios doctrinales, hace ya un mes dimos inicio a la inspiración de las Escrituras. Y luego, hermanos, dimos parte a la Trinidad de Dios. Hablábamos, hermanos, de que nuestro Dios, hay características que lo identifican. Y una de ellas era la sustancia divina que había en él. Y esa sustancia divina, yo le mencionaba, que también se encontraba esa sustancia divina en el Hijo. Y la misma sustancia divina del Hijo también la encontrábamos en el Espíritu Santo, y por ello podríamos decir tranquilamente que nuestro Dios es un Dios trino, es un Dios que está representado en tres personas,
y que cuando nosotros nos adentrábamos a la palabra del Señor, encontrábamos esos aspectos donde veíamos la pluralidad de Dios, aun cuando Dios hablaba allá en Génesis y que decía, veamos, hagamos, descendamos. Y yo le ponía un ejemplo, el ejemplo donde Isaías ve una visión y Isaías dice, esto lo dijo el Padre. Y luego Isaías también es mencionado allá en el Evangelio de Juan, pero Juan lo menciona el mismo versículo referente a Isaías, lo menciona haciendo una referencia al Hijo. Y luego allá en Hechos, Pablo hablaba acerca de la misma referencia de Isaías, pero lo hablaba acerca del Espíritu Santo. Entonces, yo creo, hermanos, que para nosotros decir que el Padre es Dios no hay ningún problema, porque lo tenemos tan claro, ¿verdad? Para nosotros decir el Padre es Dios, creo que hemos sido enseñados desde pequeños, y también cuando nosotros leemos la palabra, vemos a un Padre poderoso, vemos a un Padre que lo conoce todo, vemos a un Padre que está en todo lugar, vemos a un Padre misericordioso, vemos a un Padre lleno de amor, lleno de bondad, vemos a un Padre que perdona pecados. Y todo eso, hermanos, esta parte sí, ahora se la explico, son los atributos de Dios. Eso es lo que atribuye a un ser llamado Dios. Claro, ¿verdad? El poder, el dominio y todo lo que concierne. Entonces, pero nos faltaría entonces hablar acerca del Hijo. Y es lo que vamos a hacer ahora. Y este día vamos a estudiar la deidad de Cristo. Ese es el tema del cual ahora nosotros vamos a hablar. Vamos a tratar de entender y comprender que también Cristo es Dios. Primero, hermanos, déjenme decirle algo. Jesús es el único ser en el cual se han conjugado dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y cuando yo hablo de naturaleza humana, yo creo, hermanos, que para nosotros no es ningún problema, ¿verdad? Porque cuando hablamos de Cristo entendemos que Cristo era hombre. ¿Por qué? Porque nació de una mujer, porque también tuvo hambre, porque también él creció, también él fue amamantado, ¿verdad? Por María, él fue cuidado por sus padres. Dice la palabra del Señor que cuando él llegó al sepulcro donde estaba muerto Lázaro, él también lloró. Entonces, todos esos argumentos, esos aspectos que nos menciona la Biblia, nos hace entender y comprender que no está en ninguna discusión, oiga bien, la naturaleza humana del Señor Jesús. Él fue hombre, él fue ese hombre, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor allá en Hebreos, que él fue tentado en todo, porque fue semejante a nosotros. O sea que Jesús, claro, Jesús lloraba, Jesús dormía, Jesús se cansaba, Jesús, dice la palabra del Señor que él les puso sobrenombre a algunos de sus discípulos, ¿verdad? Entonces, Jesús tenía ese sentido humano que no está en discusión. Pero ahora, cuando nosotros llegamos, hermanos, a un punto donde poder expresar que Cristo, que Jesús, ahora poder demostrar lo que Él es Dios, es ahí donde ya nos encontramos quizás con una tarea no difícil, pero sí una tarea muy hermosa, oiga bien, que nos va a adentrar a la palabra del Señor. Primero, yo creo que nosotros, los cristianos, nos identificamos más con esta palabra, la palabra Cristo. Cuando nosotros queremos expresar alguna emoción de alegría, de agradecimiento, decimos, ¿verdad? Gloria a mi Cristo, ¿verdad? O de repente decimos, ¿verdad? Si vamos a hablar de algo de su sangre, decimos la sangre de Cristo. Y tantos aspectos donde nosotros, oiga bien, utilizamos constantemente el nombre de Cristo. Claro, ¿verdad? Es una traducción del griego, pero cuando nos vamos al hebreo, es conocido como el Mesías. Y nosotros no utilizamos esa palabra, porque de repente no decimos, ¿verdad? La gloria sea para el Mesías, sino que utilizamos siempre Cristo, Cristo y Cristo. Pero Cristo y Mesías es el mismo significado. Traducido a lo que nosotros queremos entender, es el ungido de Dios. Por eso usted se recordará cuando el Señor Jesús entró a la sinagoga
y comenzó a leer el rollo del profeta Isaías, dice la palabra que él comenzó a decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto, oiga, me ha ungido, decía. Entonces, él estaba haciendo referencia, esa referencia divina, que el Señor lo había ungido, que el Señor lo había enviado, que el Señor lo había elegido como parte de Dios para que viniera a esta humanidad. Ahora bien, lo más importante, hermanos, que nosotros tenemos que entender acá es que nosotros debemos entender la identidad de Cristo, la identidad de Jesús. Por eso Jesús, oiga bien, a sus discípulos, él les preguntó en una ocasión y les dijo: ¿quién dice la gente que soy yo? Algunos le decían: tú dicen que eres Elías, otros dicen que eres Moisés, y comenzaron a darle, ¿verdad?, muchas respuestas. Pero viene Pedro y le dice: tú eres el Cristo, le dice, el Hijo del Dios viviente. Pero ¿por qué Jesús hace esta pregunta? Porque Jesús quería saber y entender el concepto, oiga bien, corporativo que se tenía de sí. Entonces, habiendo dicho esto, hermanos, nosotros sabemos que cuando hablamos de Cristo hay conceptos, y hay conceptos, primero, conceptos mundanos, pero también hay conceptos religiosos. ¿Por qué le digo esto? Porque si usted le pregunta a una persona no creyente, lo primero que le va a decir de Cristo, le va a decir que Cristo era quizás el primer comunista, como algunos lo mencionan, o quizás que Cristo era un filósofo, o que solamente se quedó como un profeta. Pero si nosotros nos vamos al aspecto religioso, se nos hace fácil entender de que Cristo era un hombre muy santo. Pero vea, no deja de asociarse la palabra hombre. ¿Y es por qué? Porque Jesús, oiga bien, cuando nació, él fue anunciado allá en el libro del profeta Isaías, cuando le dijo, oiga, dijo: varón le será dado, hijo le será dado, y se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esto, hermanos, nos abre un panorama a entender que dentro, oiga bien, de un aspecto que se llama cristología, nos lleva a entender que hay un método de estudio, un método donde nosotros primeramente podemos identificar los nombres de Cristo. Si yo le preguntara a usted, ¿cuáles son los nombres que Cristo ha tenido? Muchos pudiesen decir: el Verbo, el Alfa y el Omega, el Príncipe de Paz, el Mesías, el Cristo, el agua, ¿verdad?, el pan de vida, el Cordero de Dios. Y todos esos aspectos, hermanos, esos nombres que Cristo ha tenido, nos ayudan para que nosotros podamos identificarlo en las lecturas que a veces hacemos, o en algunas que hoy vamos a utilizar. Luego, cuando vemos el segundo aspecto, sería identificar el oficio de Cristo, qué era lo que él estaba haciendo, ¿verdad? Él era rey, venía como el Hijo de Dios. Y luego, hermanos, los estados de Cristo. El primer estado pudiese ser el preencarnado, luego el estado ya encarnado, y luego un estado de gloria que él obtuvo cuando él resucitó. Entonces, habiendo dicho esto, hermano, yo ahora quiero hablarle de 6 evidencias, ¿verdad?, que la Biblia nos muestra que Cristo es Dios. Amén. Bueno, la primera, hermanos, es que Cristo es Dios, o Jesús es declarado Dios desde el Antiguo Testamento. Oiga, Cristo viene siendo declarado Dios desde el Antiguo Testamento. Y claro, ¿verdad?, hay comparaciones escriturales que están mostrando este argumento. Hay escritos, hay versículos, hay frases, hay textos, hay palabra que nos demuestra esto. Y para ello yo quiero invitarle a que busquen el Salmo 45, o si gusta no lo busque, solo anótelo. Salmo 45, versículos 6 y 7, vea lo que dice la palabra del Señor. Tu trono, dice, oh Dios, permanece para siempre. El centro de tu reino es cetro de justicia. Tú amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios, oiga, tu Dios te ungió con aceite de alegría y te prefirió a ti por encima de tus compañeros. Pero si esta lectura, oiga bien, nosotros la comparamos con Hebreos capítulo 1,
versículo 8 y 9, el escritor nos está diciendo algo muy importante. ¿Por qué le digo esto? Porque el escritor nos dice acá en Hebreos 1, 8 y 9, dice, pero con respecto al Hijo, dice ya acá en Hebreos. Y cuando el escritor dice con respecto al Hijo, usted recordará que hace unos meses atrás terminamos de estudiar la carta a los Hebreos. Yo le decía, la carta de los Hebreos es la que más referencias bíblicas hace al Antiguo Testamento. Entonces, pero ahora dice referente al Hijo, en el versículo número 8, dice, con respecto al Hijo, dice, más del Hijo, dice esta versión, dice, tu trono, oh Dios, dice, vea, las mismas palabras que estaba diciendo David. O sea, David no las estaba diciendo para sí mismo. David allá en el Salmo las estaba diciendo en referencia ¿a quién? A Cristo, a Jesús, cuando él estaba no pensando en él, sino que si nos vamos nuevamente a Salmos, dice David, tu trono, oh Dios, dice, permanece para siempre. Y luego en el 7 dice, tú amas la justicia y odias la maldad. Por eso tú, oh Dios, dice, él te ungió con aceite de alegría y él te prefirió por encima de tus compañeros. Y luego en Hebreos hace la referencia y hace, oiga bien, el señalamiento en Hebreos donde dice, pero en cuanto al Hijo se dice esto. En cuanto al Hijo. Entonces, ¿quién estaba hablando entonces del Hijo? David en el Salmo. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Que si David estaba hablando acerca del Hijo, entonces el Hijo estaba presente ahí cuando David estaba haciendo esta referencia. Luego vea lo que dice en Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice, por eso, si usted siente una lectura diferente es porque yo he preparado la nueva versión internacional para una mayor comprensión de esta lectura. Dice Isaías 7:14, vea, dice, por eso, dice, el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. Y eso es lo que está diciendo Isaías. Y eso es lo que Isaías está mostrando. Está hablando de la Virgen, está hablando de Cristo, está hablando de Jesús y le dice, y le llamará Emanuel. O sea, si se está hablando, oiga bien, desde ya un tiempo atrás de esta profecía, y luego si nosotros esta profecía la trasladamos más adelante al cumplimiento, aquí está hablando, oiga esto, si hacemos uso de los tres aspectos que yo le mencioné anterior, esto está hablando de que aquí Cristo está en una etapa, y la etapa es preencarnación. Está preencarnado, aún no ha sido encarnado. Pero si nosotros nos vamos allá a Mateo, oiga bien, 1 del 22 al 23, dice, todo esto, dice Mateo 1, 22 y 23, todo esto sucedió para que se cumpliera, oiga, lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora, ¿en qué estado estamos viendo ya a Cristo acá? Ya encarnado. Entonces, cuando nosotros vemos estas diferencias, hermanos, nosotros podemos decir con mucha claridad, yo he tomado solo estos dos ejemplos, con mucha claridad que lo que hemos mencionado en el punto número 1 o la característica número 1 o por decir así, la evidencia número 1, que Jesús es declarado Dios desde el Antiguo Testamento. Y cuando hacemos estas comparaciones escriturales, muestran la divinidad de Dios, muestran el poder de Dios, oiga bien, muestran la sustancia en Cristo, por lo cual, como primer aspecto, podemos decir que Cristo ha sido siempre declarado Dios desde el Antiguo Testamento. Bueno, sigamos, la segunda evidencia nos dice lo siguiente, dice, Jesús se declaró Dios a sí mismo. Oiga esto, Jesús se declaró Dios a sí mismo. Cuando usted lee el Evangelio de Juan y cuando usted comienza a dar lectura al Evangelio de Juan, usted encontrará muy frecuentemente que Jesús dice, yo soy. Si usted ve, Jesús dice, yo soy el pan de vida.
Jesús dice, yo soy el agua, yo soy el maná. Jesús, cuando llegaron a buscarlo para apresarlo, cuando iba Judas, Jesús sale y les pregunta, le dice, ¿a quién buscan? Y Jesús le dice, a Jesús de Nazaret. Jesús dice, yo soy, dice. Entonces, esta es una expresión, hermano, hebrea, que significa ego eimi. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Y ahora quiero que usted me entienda, porque este yo soy, creo que se nos hace muy conocido a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Moisés estaba siendo llamado por el Señor le dice a Moisés, Moisés, vas a ir a liberar a mi pueblo de Egipto, vas a ir a liberar a mis esclavos, los vas a ir a traer y los vamos a sacar de este lugar, porque tenemos que sacarlos de ahí, porque ellos han clamado. Y Moisés le dice, bueno, claro, yo puedo llegar, ¿verdad?, delante de ellos y todo lo que usted me está diciendo, pero cuando me pregunten quién me envía, ¿qué les digo? Y el Señor, oiga, el Padre le dijo, diles que te envía el yo soy. Y cuando llegó Moisés delante de Faraón, le dijo, yo soy, me envía. O sea, ego en mí me envía, le estaba diciendo. Entonces, cuando nosotros vemos esto, hermanos, vea lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 58 y 59. Se estaba dando acá, hermanos, un conflicto. Se estaba dando, hermanos, acá una situación. Y si usted nota en su Biblia, en el versículo 48, para ser más preciso, de Juan, en la parte superior, dice la preexistencia de Cristo. Entonces, cuando Jesús comienza a hablar, comienzan a decirle, él tiene demonio, él tiene esto, él tiene lo otro. Entonces viene Jesús y comienza a decir en el versículo 58, dice, Jesús afirmó, o sea, Jesús aseguró, y dice, les aseguro que antes de que Abraham naciera, dijo Jesús. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Ego eimi. Él está haciéndose llamar Dios por sí solo. Él les está diciendo, antes de que Abraham, si nosotros, hermanos, le buscamos, oiga bien, una literatura a esto, si nosotros le buscamos una buena estructura literaria a esto, ¿no cree usted que Jesús hubiera dicho, antes de que Abraham naciera, yo era? Esa es la gramática que Jesús pudo haber utilizado para decir, porque le estaban diciendo, ni 50 años tienes, le dicen las personas que estaban con Jesús, pero él dice, antes, oiga bien, por eso le digo, si utilizamos una estructura gramática para poder interpretar esto, lo más correcto hubiese sido que Jesús dijera, ¿verdad? Antes de que Abraham naciera, yo era. Pero Jesús dice, yo soy. O sea, él se llama, él se denomina. Oiga bien, él se está haciendo decir, es que yo soy Dios, está diciendo Jesús. Luego siempre en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos del 4 al 6, dice, cuando Jesús terminó de orar, dice Jesús sabía todo lo que iba a suceder. Jesús ya los estaba esperando a ellos. Jesús estaba orando allá en el Getsemaní y de repente él sabía lo que iba a pasar. Jesús ya sabía que Judas venía en camino. Entonces viene Jesús y les sale al encuentro. Dice, ¿a quién buscan?, les pregunta Jesús. Y luego el versículo número 5, ellos estaban ahí y le contestaron que a Jesús de Nazaret. Yo soy, dice otra vez él acá. O sea, la misma frase. Yo soy. Y dice la palabra que ahí estaba Judas, ¿verdad? Por supuesto, estaba haciendo el trabajito. Pero luego en el versículo 6, vea lo que dice. Que cuando ellos escucharon el yo soy, dice, dieron un paso atrás y se cayeron. O sea que, hermanos, permítame decirle algo. Hay poder en el nombre de Dios. Oiga, todo aquel que viene en contra del Hijo de Dios se cae. ¿Por qué? Porque el Señor lo desploma con solo decir su nombre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos interpretar aquí? Jesús, él estaba diciendo, yo soy Dios. Por eso usted se recordará cuando estaba Felipe y le dice Felipe, le dice Jesús, le dice, muéstranos al Padre. Y luego Jesús le dice, Felipe le dice,
tanto tiempo he estado con ustedes y aún tú no lo has visto, le dice. Entonces, hermanos, entender esto se nos hace fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Jesús aquí está diciendo, yo soy Dios. Esa sustancia está en mí. Por eso, si usted ve, el segundo punto es, Jesús es declarado a sí mismo Dios. Tercera evidencia, hermanos, porque le dije que eran 6, ¿verdad? Tercera evidencia. La primera, ¿se recuerda cuál era? Jesús es declarado Dios desde el Antiguo Testamento. La segunda, Jesús es declarado Dios por sí mismo. Ahora, bueno, si se declaró en el Antiguo, entonces veámoslos en el Nuevo también, ¿verdad? Porque dice que Jesús también es declarado Dios aún en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que nosotros podemos reflexionar acá? Bueno, algo sencillo. Los escritores, hermanos, los que fueron inspirados por el Espíritu Santo, y aquí ponemos en práctica, ¿verdad? Todo lo que aprendimos en la doctrina de la inspiración de las Escrituras, los escritores, los seguidores de Cristo, oiga bien, le reconocieron la sustancia divina que moraba en él. Por eso cuando se expresaban de él, lo hacían de tal forma que vea lo que dice Primera de Timoteo 3:16 y vea lo que dice, no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe, dice. Es lo que está diciendo acá a Timoteo, no hay duda, dice. Eso, o sea, no se nos queda ninguna duda que el misterio de nuestra fe es grande, dice Timoteo. Y aquí hago una pequeña pausa. Hermanos, nosotros nos vamos a morir un día y nunca vamos a dejar de aprender de la palabra del Señor. Los discípulos lo reconocían y aparte de eso, hermanos, nos vamos a morir, pero también el Señor nunca nos va a dejar de sorprender con su amor y su poder. Entonces dice, no hay duda que este misterio es tan grande, dice. Esta fe es tan grande, pero vea cuando dice Él Él está haciendo una referencia a Dios. Oiga, está haciendo referencia a Dios, a la sustancia de Dios. Dice, Él se manifestó como hombre. Y cuando se manifiesta como hombre, dice, fue justificado ¿por quién? Por el Espíritu. Y si usted ve este versículo, también nos muestra la Trinidad de Dios. Porque dice, Él, el Padre, fue manifestado como hombre, justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado por las naciones, dice, creído en el mundo y ahora está recibido en gloria. Pregunto yo, ¿en qué estado está Cristo entonces en este versículo? En el estado de glorificación. Por eso se recordará, ¿verdad? Que cuando lo querían abrazar después de resucitado, dijo, no me toquen, dijo, porque todavía no he subido al Padre. Y luego, hermanos, Pablo, Romanos 9:5 dice, de ellos son los patriarcas, dice Pablo. Y de ellos según la naturaleza humana. Y aquí Pablo lo dice ya más concreto. Pablo dice, nació Cristo, quien es Dios por sobre todas las cosas. Alabado sea su nombre. Entonces, hermanos, si ellos tenían esa fe, si ellos tenían ese aspecto, si ellos podían identificar esto en el Nuevo Testamento, por eso el tercer aspecto es Jesús es declarado Dios en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros vemos esto y identificamos esto, yo creo que para ellos, hermanos, no fue nada difícil comprender y ver que el Mesías, como se lo anunciaron a María, ¿verdad? Emmanuel, o sea, Dios con nosotros. O sea, ellos tenían la total seguridad que la profecía se había dado por cumplida. La profecía tenía ya ese cumplimiento cuando Jesús estaba llegando a ese lugar. Entonces, primer aspecto, le dije, ¿verdad? En el Antiguo. Segundo aspecto, Jesús él mismo se declara Dios. Tercer aspecto, Jesús es declarado Dios en el Nuevo Testamento. Y el cuarto, hermanos, vamos a hablar de los atributos de Dios. Si nosotros, hermanos, queremos identificar a Dios, lo vamos a identificar por sus atributos. El primero de ellos es que solamente Dios puede perdonar los pecados. Nadie más puede perdonar los pecados. Yo le puedo perdonar una ofensa a usted, pero yo no le puedo perdonar pecados a usted. ¿Me entendió lo que le quería decir, hermano? Yo le puedo perdonar una ofensa a usted. Es más, a todos los he perdonado ya.
No, es broma, hermano. Pero ese atributo solamente lo tiene Dios. Solo Dios puede perdonar pecados, pero también solo Dios es omnipresente. También solamente Dios es omnisciente, solamente Dios es omnipotente, Él es eterno y Él es inmutable. Entonces, para cada aspecto, hermano, de lo que yo le he mencionado, yo le tengo un versículo para que usted lo pueda entender. Por eso dice Marcos 2:5, dice, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, ¿se recuerda? Hijo, tus pecados te son perdonados, le dijo. Hermanos, yo creo que aquí, en esta lista, en la primera etapa de perdón de pecados, yo creo que ahí entramos todos, hermanos. ¿Cuántos pecados no teníamos nosotros, verdad, hermanos? ¿Cuántas faltas no teníamos nosotros? Yo no sé si aquí hay asesinos, asesinas, violadores, no sé si aquí hay, hermanos, estructuras de bandas armadas, no sé, pero cuando venimos a Cristo, ¿verdad? Él nos hizo nuevas criaturas. Y ahora damos gracias a Dios porque ese peso que cargaba sobre nuestras espaldas, oiga bien, Cristo lo cargó en la cruz para poder redimirnos. Entonces, alabado sea el nombre del Señor, hermano. Entonces, Cristo es el único que puede perdonar pecados. Por eso le preguntaron a Jesús, bueno, ¿quién es este? Dijeron, que también pecados perdona. ¿Se recuerda cuando llegó aquella mujer a lavarle los pies al Señor? Le dijeron, bueno, le dijo, tus pecados te son perdonados, hija. Entonces es el Señor quien va mostrando, oiga bien, ese perdón de pecados. Hermanos, también aquí cuando vemos este perdón de pecados, y aquí yo no agregué esta otro atributo, perdón, pero se recordará usted, hermanos, que también Dios es el único que perdona pecados, pero también Él es el único de alabanza y de adoración. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando hablábamos el domingo, se recuerda allá en el río, ¿de quién predicamos? ¿Quién se acuerda? Ay, Señor. Estaban pensando más en la carne, ¿verdad? ¿Quién se acuerda? Vamos a hacer un llamado, hermanos. ¿Quién desea reconciliarse? Hablábamos de Cornelio. Hechos, yo sé que usted el río lo tenía desesperado, ¿verdad? Yo los veía desesperados a usted y yo agrede más me tardaba para desesperarlos más. Pero el hecho, hermanos, que cuando Cornelio ve entrar a Pedro a su casa, Cornelio se arrodilla. Cornelio se arrodilla porque pensaba que Pedro era una gran persona, pero Pedro le dice, no, Cornelio, levántate porque yo soy un hombre mortal igual que tú. También Juan, se recuerda y se lo dije allá, también Juan, el de Apocalipsis, cuando ve que el ángel comienza a hacer tantas cosas, Juan se arrodilla y comienza a darle adoración al ángel y el ángel le dice, no, le dice, adora solo a Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque el único que merece alabanza y gloria, ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es nuestro Dios, hermanos. Entonces, sigamos, ¿verdad? Luego otro atributo que Él es omnipresente. Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice el Señor, allí estoy yo. Entonces, cuando nosotros vemos esto, hermanos, oiga esto, cuando nosotros vemos esto, aquí habemos más de 20, creo que 30, creo que habemos ahorita acá. Gloria a Dios, diga usted. Gloria a Dios, diga usted. Pero yo le voy a poner un ejemplo sencillo. En Milano también están nuestros hermanos de Elín Milano reunidos ahorita. Y yo le aseguro que allá, si usted es de Venezuela, allá en Venezuela, alguna iglesia está reunido ahorita. Si usted es de Perú, algunos hermanos están reunidos también. Hermanos, en todo el mundo, yo se lo puedo garantizar, que en todo el mundo ahorita hay muchos hermanos que creen en el nombre de Cristo, que están reunidos en su nombre. Y ahí está Dios con ellos. Y aquí está Dios con nosotros, hermano. ¿Por qué entonces? Él es omnipresente. Él puede estar aquí y también puede estar allá. Él puede estar aquí, pero también puede estar en China. Él puede estar aquí, pero también está allá en Ecuador, en El Salvador, en Honduras. ¿Por qué? Porque ese atributo de Dios es ser omnipresente. Satanás no. Satanás no. Él lo que tiene es una estructura de demonios
que los manda a averiguar, a pensar, a investigar, y luego pues cuando regresan le traen un informe. O sea, si usted ve el número divino de Dios, es el 7. Es el 7. Eso hablamos de divinidad. Vemos el número de Dios reflejado en un 7. Satanás es un 6 que quiere ser como Dios, pero no puede hacerlo. O sea, el número de Dios, el 7. El número del hombre, el 6. Entonces, eso nos expresa, hermanos, algo. Luego, omnisciente, ¿verdad? Continuamos. Mateo 12:25 dice: Jesús conocía los pensamientos. Oiga, Jesús conocía los... O sea, hermano, yo lo puedo ver a usted ahorita acá. Y yo no sé si usted está pensando en lo que está pensando, o si está pensando en lo que está escuchando, o no sé si usted está pensando y no le apague el fuego a los frijoles, y no sé si deje abierta la puerta, y no sé si, o sea, no sé en qué está pensando. Yo no lo puedo identificar. El hermano que tiene a la par tampoco lo puede identificar en lo que usted está pensando. Imagínese si tuviéramos una pantallita acá, ¿verdad? Y se reflejaran nuestros pensamientos. ¿En quién estará pensando, hermano? Pero Jesús no necesita eso, porque Jesús dice que Él conocía el pensamiento de ellos. Todo lo que nosotros pensamos, Jesús lo conoce. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Oiga, Satanás no conoce nuestros pensamientos. Satanás no los conoce. Él asume lo que podemos llegar a hacer por nuestras acciones. Pero Él no conoce lo que nosotros pensamos. Solo Dios puede conocer nuestros pensamientos. Luego, Él es omnipotente, la segunda, ¿verdad? Dice Mateo 28:18, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y la tierra. Alguien que tiene autoridad es alguien que tiene poder. Y vea lo que dice Jesús acá. No dice, es que me han dado el 33% del poder. No, Él dice, se me ha dado toda autoridad. Por eso, amados hermanos, cuando nosotros vamos y reprendemos algo, no lo reprendemos en nuestras fuerzas, en nuestro nombre, sino que lo hacemos en el nombre de Cristo, ¿verdad, hermano? Por eso nosotros lo hacemos y decimos, Señor, lo hacemos en tu nombre. ¿Por qué? Porque hay autoridad en Él. Se recordará, hermanos, cuando estaban los discípulos, ¿verdad? En esa barca, que se les hacía para acá, se les hacía para allá, y que la tormenta reciaba. Y cómo estaba nuestro Cristo, hermano, bien dormidito. Bien, o sea, esta es una enseñanza para nosotros. No importa cómo tenga la tormenta, hermano. Usted confíe en el Señor. Usted confíe en Él, hermanos. Y le dicen, maestro, le dicen los discípulos, nosotros aquí estamos, que nos estamos hundiendo y hundiendo, y tú bien dormido, le dice. Hermanos, y Jesús, mire, permítame pararme acá. Jesús se para en la parte delantera de la barca y levanta su mano, y el viento y el mar se quedaron quietos, hermanos. Se quedaron quietos, hermanos. Es como en el tiempo de antes, ¿verdad? No sé si usted se va a acordar, pero de repente, ¿verdad? Estaban los niños jugando, ¿verdad? Y el padre de familia decía, quietecitos todos. O una mirada, ¿verdad? Quietecitos todos. Entonces, así era Jesús, hermano. Estaba el viento queriendo deshacer y deshacer, pero viene Jesús, se para con una gran autoridad y se quedaron callados, hermano. ¿Quién más puede hacer eso? Nadie. Se recordará también cuando Jesús llegó allá al otro lado donde estaba el endemoniado. Jesús, le dijeron, ¿qué tienes contra nosotros? Le dijeron los demonios a Jesús. Vea, los demonios le decían así a Jesús. Le pregunto yo, ¿de dónde conocían a Jesús los demonios? Es que la palabra hay que leerla con lupa, hermanos. Muchos teólogos dicen de que esos demonios eran los ángeles caídos que lo habían conocido. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús es eterno, hermanos. Entonces se da cuenta del poder del Señor. Y aquí, hermanos, la siguiente parte es que Él es eterno, ¿verdad? Juan 1, del 1 al 5 dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Oiga, por medio de Él, ¿por medio de quién? Del verbo. El versículo 3 dice, todas las cosas fueron creadas.
aparte de ser eterno, también es creador. Mire qué maravilloso, hermano. Sin Él, nada de lo creado llegará a existir. Versículo 5 dice, esta es la luz. Perdón, el 4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Versículo 5 dice, esta es la luz, resplandece en la oscuridad y la oscuridad no ha podido apagarla. Entonces imagínense, aquí el escritor dice, al inicio, en la palabra, ahí estaba el Señor. Entonces, esto nos muestra, hermanos, que el Señor Jesús es eterno. Por eso cuando llegamos allá, oiga, a la carta a los Hebreos, se hablaba en el capítulo 7 de Melquisedec, el sacerdocio de Melquisedec, que no tiene principio ni no tiene fin. No tiene genealogía, o sea, alguien que no tiene genealogía, o sea, que no tiene ni padre ni madre. O sea, si alguien no tiene padre ni madre, hermanos, no quiere decir que sea huérfano. Está diciendo de que no es creación, es creador. ¿Se da cuenta, hermanos? Y luego el versículo, la siguiente parte es inmutable. O sea, Él no cambia, hermanos. Él no cambia. Por eso dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. O sea, con esto, hermanos, cuando vemos Hebreos 13:8, cuando dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, entendemos que Jesús tenía el mismo poder para crear el mundo. Hoy Jesús tiene el mismo poder para transformar este mundo. Y en el futuro, Él sigue teniendo el poder para seguir gobernando este mundo. O sea, Él no cambia, hermanos. Entonces, esto, hermanos, nos muestra que los atributos de Dios son estos: omnipotente, omnipresente, omnisciente, es inmutable, es eterno, y Él perdona pecados y también es digno de alabanza y de adoración. Número 5, Jesús es declarado Dios, dice, en razón de recibir igual adoración y reverencia que al Padre. Número 5, le dije, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba pasando acá? Yo le mencioné ese aspecto. Cuando nosotros vemos la palabra del Señor, y el 5, hermano Jason, Jesús es declarado Dios, dice, en razón de recibir igual adoración. Punto 5, hermano Jason. Jesús es declarado Dios en razón de recibir igual adoración y reverencia que al Padre. Las acciones milagrosas que el Señor estaba demostrando, estaban demostrando el poder que había en Él. Vemos lo que refleja Mateo 14:33. Y es cuando yo le mencionaba a usted que Jesús calmó el mar. Jesús calmó todo. Y dice Mateo 14:33 que los que estaban en el barco lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Hermanos, para un judío, hacerse llamar Dios era una blasfemia. Para un judío, oiga bien, hacer referencia que él tenía una referencia con Dios. Por eso cuando a Jesús lo sacaron, se recuerda, de la sinagoga, lo querían apedrear, porque él se hizo llamar Dios. Luego, hermanos, más adelante usted recordará en el libro de los Hechos, capítulo 7, cuando Esteban es apedreado, lo apedrean porque lo estaban acusando de blasfemia. Entonces, cualquiera, hermanos, oiga bien, que se hacía llamar Dios, lo apedreaban, era una pena de muerte. Pero ¿por qué entonces acá los discípulos le dan adoración a Él? Sin temor a decir, estás adorando a otros dioses. ¿Por qué? Porque oiga bien, la sustancia que había en Cristo les permitía a ellos ver, identificar que Él era Dios. Y vea usted que aquí no vemos a ningún Jesús rechazando la adoración. Así como lo hizo Pedro, ¿verdad? Que Pedro le dijo a Cornelio, no, levántate, porque el único que tiene que ser adorado es Dios. También el ángel, ¿verdad? Cuando le dice a Juan, no, levántate, adora solo a Dios. Pero aquí Jesús está recibiendo la adoración. Luego usted ve Mateo 28:9, cuando
Jesús dice, en eso Jesús le salió al encuentro y la saludó. Ellas se acercaron y abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces, cuando nosotros encontramos todos estos aspectos, hermanos, en la palabra del Señor, vemos personas de carne y hueso como usted y yo, que lo adoraron como Dios, lo vieron como Dios. Oiga, Jesús es declarado Dios porque muchas personas lo adoraron de igual manera que adoraban al Padre. O sea, esto identifica y da a entender que la sustancia que ellos veían en el Padre, yo soy, también la vieron en Jesús, la identificaron en Jesús por los milagros que Él estaba haciendo. Y la segunda evidencia, y la sexta evidencia, hermano, con esto terminamos, dice que Jesús es declarado Dios en razón de que Él creó el universo. Hermanos, yo creo que si nosotros queremos crear algo, ya lo tenemos todo en nuestras manos. Le voy a poner un ejemplo. Si usted dice, voy a crear una receta, usted lo único que hace es comprar los ingredientes. Pero los ingredientes ya existen. O lo que quiera hacer el ser humano, lo que quiera hacer. Por ejemplo, si usted va a pasar consulta donde su médico, lo que quiera usted hacer, el doctor, lo que quiera hacer, él ya tiene todo en sus manos. Pero dice que Jesús es declarado Dios porque Él creó. Él es un creador. Y siendo un creador, Hebreos 1, versículo 2 dice, en estos días finales, dice, nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo, dice, y por medio de él hizo el universo. Y luego siempre en Hebreos 1, en el versículo 10 dice, también dice en el principio, oh Señor, tú afirmaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Hermanos, cuando nosotros encontramos todas estas 6 características en la palabra del Señor, porque por cada característica que yo le he dado, le he puesto versículos de referencia. Hermanos, no podemos encontrar otro aspecto o no podemos encontrar otro argumento que decir que Jesús también es Dios. Que Jesús es la parte, ¿verdad?, de la esencia. Él es el Hijo. Y como lo leíamos, ¿verdad?, en los aspectos de la Trinidad, claro, el Padre manda al Hijo a morir en la cruz por nosotros, pero ahí viene la esencia de Dios en Él. Entonces, si Cristo viene, hermanos, a cargar esa cruz, Dios se hace hombre. Y siendo hombre, Él al mismo tiempo podemos identificarlo como nuestro hermano mayor, ¿verdad? Porque Él dice que es las primicias de los que van a resucitar. Entonces, amados hermanos, adorémoslo con toda libertad. Sirvámosle con toda libertad. Solo el pueblo dijo amén. Sirvámosle con toda libertad. Oiga, adorémosle con toda seguridad. Creámosle a Él con toda fidelidad a Él. Porque si Él dice que viene por su iglesia, Él viene por su iglesia. Si un día, hermano, va a sonar la trompeta, el cielo se va a abrir y se va a escuchar esa trompeta, como dice allá, Primera de Tesalonicenses 4, dice, con voz de mando, con voz de arcángel, Él va a venir por su iglesia. Claro que va a venir por su iglesia. ¿Por qué? Porque Jesucristo también es Dios, hermanos. Entonces, hermanos, sirvámosle, adorémosle como lo adoraron estos. Cuando estos veían que Él hacía un milagro por ellos, estos se postraban y lo adoraban. Hermanos, el mayor milagro que Cristo pudo hacer en nuestras vidas fue rescatarnos de la vida que llevábamos de perdición. Ahora que ya somos hijos de Dios, por eso Juan 1:12 dice, y aquellos los que le recibieron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Quiere decir que usted y yo, hermanos, somos hijos de Dios. Entonces, adorémoslo con toda libertad y expresemos siempre cánticos de alabanza a Él. ¿Por qué? Porque Él nos ha redimido, porque nuestro Dios nos ha salvado y porque, oiga, dice, Hijo nos es dado. Y cuando es dado, es porque ya existía. Ya existía. Entonces, desde la eternidad, allá, cuando dice el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos.
Entonces, allá, hermanos, cuando no existíamos, cuando la fundación del mundo estaba creándose, ahí estaba Cristo para darnos vida y vida eterna en abundancia. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Adorarlo, glorificarlo. Y si aún no le hemos dado nuestra vida a Él, yo le aconsejo que lo haga, que se rinda a Él y que le entregue a Él su vida. Porque si Él es omnipotente, si Él perdona pecados, si Él sabe todo, conoce todo, imagínese, Él conoce lo que va a pasar mañana. Y si usted tiene que tomar una decisión para mañana, ¿a quién más le podemos preguntar? A aquel que lo conoce todo, hermanos. Nosotros nos podemos equivocar, nosotros podemos ser infieles, pero su palabra dice que Él permanece fiel y permanece no solamente ayer, ni ahora, ni mañana, sino que para siempre. Entonces yo puedo decir con toda libertad: a Él sea la gloria por los siglos de los siglos de los siglos, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta hora. Le invito a que cierre sus ojos. Así como está sentadito, le invito a que cierre sus ojos. Y por motivos del tema, yo quiero hacer una invitación en esta hora. Usted con sus ojitos cerrados. Quiero ser muy breve. Si hubiese alguien en medio de nosotros que aún no le ha entregado su vida al Señor, tiene una gran oportunidad para hacerlo. Si tú no le has entregado tu vida a Cristo, hoy puedes hacerlo. Recíbelo como tu Señor y como tu Salvador. Y verás que aunque las cosas no mejoren, que aunque la tormenta se ponga más fuerte, pero tendrás un socorro que te ayude a atravesar esos momentos difíciles. O quizás tú te apartaste del camino del Señor y quieres regresar. Puedes hacerlo, puedes reconciliarte con el Señor. Si quieres aceptar a Cristo o reconciliarte con Él, solo levanta tu mano y vamos a orar por ti. Si tú quieres hacerlo, levanta tu mano. Si quieres entregarle tu vida al Señor, o si quieres reconciliarte con Él, solo levanta tu mano, que vamos a orar por ti. Gloria a Dios por esta vida que pone a cuentas con el Señor.